evidentemente cada uno habrá hecho su lectura y habrá extraído alguna conclusión. A mí me parece que estamos en el ámbito temático que hemos considerado últimamente, en el año 2020, ¿verdad? Hay problemas de lo que se podría llamar el valor y fuerza jurídico de la sentencia de la Corte Interamericana. Hay problemas de, según la Corte, de cómo se interpreta en Uruguay el control de convencionalidad. Tenemos en lo inmediato un plazo ya establecido para que se formulen informes. El plazo está corriendo evidentemente rápido y a mí me pareció de la lectura que hay algunos aspectos que es bastante inexplicable que con el transcurso de estos años no hayan sido resueltos. Me refiero, por ejemplo, a la elaboración y perfeccionamiento de un protocolo, al tema de la docencia, que ahora es bastante complicado porque es a través del CEJU, a través del Centro de Formación de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto Artigas del Servicio Exterior. O sea, ahí evidentemente me da la impresión que el problema es básicamente de coordinación y nadie se ha puesto verdaderamente a analizar el tenor de la sentencia de 2011 en cuanto a las obligaciones que estableció en esa materia. Y hay otros puntos que pueden ser altamente discutibles, como por ejemplo el análisis de las decisiones de los jueces, básicamente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? No obstante, yo creo advertir en la redacción de la sentencia que ha primado una actitud prudente en cuanto a temas muy complejos, como es el caso de la tipificación de los delitos. Y hasta la Corte implícitamente pone de resalto algo que es paradojal, que la tipificación que se reclama en cuanto al quantum de la pena es inferior a la del delito que se está tipificando. No sé cómo quieren encarar el tema, ¿verdad? Por otro lado, veo que hay un nuevo actor, que es la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ya arranca con tareas específicas fijadas por la Corte Interamericana. También ahí me pareció advertir prudencia en la redacción de la sentencia porque a la Corte se le pide, por la representación de las víctimas y el CEGIL, se le pide que establezca pautas para la reglamentación de determinados temas y la Corte dice, bueno, se va a analizar por otra vía. Yo eso es básicamente lo que visualizo, ¿no? Repito, temas que parecen prima facie de fácil solución. Y puse el ejemplo de
dar cumplimiento a la sentencia en cuanto a la tarea académica. Ahí lo que aparentemente está faltando es coordinación. Se han multiplicado los centros de enseñanza y terminan prácticamente ocupándose de los temas generales de derechos humanos y no de los aspectos específicos que marcó la sentencia. Veo como temas que pueden ser discutibles los atinentes a las sentencias, especialmente de la Suprema Corte de Justicia, y lo relativo al uso de los instrumentos procesales con abuso, según sostiene la representación de las víctimas y el SEGIL, por vía de, ejemplo, la solicitud de declaración de inconstitucionalidad con efecto suspensivo para todos los comprometidos, todos los imputados que están comprometidos en cada caso. La Corte ahí también me da la impresión, insisto, en la idea de prudencia, porque deja a salvo todo lo relativo al ejercicio del derecho de defensa, ¿verdad? Y los abusos deben ser superados o corregidos por los jueces competentes o los tribunales competentes. Eso más o menos lo que yo veo de la sentencia como prontuario de temas para empezar a tratar, ¿verdad? Realmente para un observador extranjero, lo comentaba con algún colega de otros países, para algún observador extranjero resulta bastante fuerte que una sentencia de 2011 con resolución de supervisión de cumplimiento de 2013 a fines de 2020 esté en varios puntos tal como se encontraban en 2011. Los tiempos, miren que yo creo que es un tema general del sistema interamericano, ¿no? Los tiempos en el sistema interamericano, no solo Uruguay se toma esos tiempos, se lo toman casi todos los estados. Y también hay tiempos presentables de parte de la Comisión Interamericana en el ámbito de su competencia. No sé qué han visto ustedes del tema, de modo que abrimos las participaciones. Yo quisiera decir algo, Eduardo. Nils, adelante. Sí, bueno, me pareció muy, muy ajustado tu análisis general, ¿no? A mí, un aspecto que, de acuerdo a mi interpretación, me sorprendió, de alguna manera me pareció una postura también prudente, como tú dices, de la Corte, es que no parece estar en una postura intransigente en cuanto a la posición de la Suprema Corte de no considerar los delitos cometidos en el periodo de facto como delitos de lesa humanidad. Es decir, como que el hecho que no representen obstáculos, que la ley de caducidad no represente obstáculo para investigar los delitos, parecería que a la Corte de alguna manera le transmite cierta tranquilidad mientras se puedan investigar y la ley de caducidad no constituye un impedimento. Es decir, no sé, eso me pareció como un hecho que habla también de una actitud prudente de parte de la Corte. No sé, eso me pareció así en una lectura primera, ¿no? No sé qué opinan los demás. Perdón, con respecto a lo que dijo Nils, me llamó la atención la redacción, ¿verdad? Cómo colocaron el énfasis en que hay acuerdo o coincidencia de la representación de las víctimas y del Estado en cuanto a que
la ley no constituye actualmente un impedimento. Eduardo. Martín. Sí. A mí lo que más me llamó la atención de la resolución es su tono. Si nosotros comparamos el tono de esta resolución con la primera resolución de supervisión, cuesta pensar que los jueces más relevantes de la Corte Interamericana participaron en la anterior. Es lo que tú decías, Eduardo, es un tono componedor. Incluso hay una cosa que, a ver, es una interpretación mía que reconozco que es muy subjetiva. Cuando habla del delito de desaparición de personas, eh, tira al pasar el carácter permanente de ese delito, que en definitiva si las personas no aparecieron, ese delito se sigue configurando día a día y por lo tanto queda comprendido. Me dio la impresión de que ahí era como un mensaje, transemos en esto, dejémonos de embromar, el delito este sigue funcionando y no insistamos mucho más. Me pareció verdaderamente muy moderada y creo que es una resolución que realmente establece un diálogo jurisprudencial o busca un diálogo jurisprudencial interesante, ¿no? Bueno, por ahora ese era mi primer comentario. Yo después tengo 2 o 3 cositas más, pero las vemos más adelante. Esto que decía Martín me parece fundamental. La resolución de 2013 es el punto de máxima tensión entre el sistema interamericano de protección de derechos humanos y Uruguay. O si se quiere más precisamente, entre la Suprema Corte de Justicia y el sistema interamericano, ¿verdad? En eso estoy muy de acuerdo con lo que dice Martín. También el curso del tiempo puede llevar a pensar que hay determinadas realidades que es muy difícil ir contra ellas, ¿verdad? Y quizá por ahí venga el tono de la resolución. Además se dio que ese tono se vio favorecido porque se excusó Zaffaroni. La excusación de Zaffaroni, ¿Se excusó Zaffaroni? Eso yo no lo había visto. Se excusó por el artículo 19 del reglamento. Es el artículo que refiere al juez nacional del Estado que es parte. Sí. Después estoy viendo ahora en la nota. Sí. El juez que ha tenido algún tipo de o ha adelantado opinión, etc. Yo no recuerdo realmente cuál puede ser el motivo que llevó a Zaffaroni a excusarse, pero me llamó la atención que en el tono conciliador, si se quiere, o prudencial, participa Pazmiño y Elizabeth Odio. Benítez. Bueno, sí, efectivamente. Eduardo. Nils. No, para decir que no es cuestión de ahora ponerse a especular en qué pasó en el 2013, pero me parece que lo del 2013 obviamente estuvo muy influido por lo de la sentencia 2013 de la Suprema Corte, ¿no? Es decir, que a mí me parece que la Corte Interamericana interpretó como que después de las medidas que había adoptado el Estado uruguayo de revocar los actos administrativos y la ley 18.831, declarar inconstitucional algunos artículos, me da la impresión que en ese momento impactó fuerte y motivó el tono del 2013. Interpreto yo, es una especulación, pero desde el 2013 hasta ahora ha corrido bastante agua bajo el puente y ha habido muchos intentos de diálogo jurisprudencial verdaderamente horizontal, digo, no un diálogo medio vertical, sino un diálogo horizontal, y entonces creo que incluso todas las vicisitudes que ocurrieron con el caso Fontevecchia en Argentina y otras cosas, creo que han llevado a una prudencia general, no sé, es una interpretación que se me ocurre, quería agregar eso. Muy bien. Sí, yo creo que lo que pasó con la sentencia 20 de 2013 iba mucho más allá, es una opinión muy personal. Bueno, yo hablé sobre este tema con algunos de los jueces de la Corte Interamericana.
es alguna de las cosas que dice la Suprema Corte, porque la Suprema Corte dice cosas que no tiene derecho a decirlas. Entonces yo comprendo que generó una irritación internacional muy importante. Va mucho más allá del fallo ese problema. Realmente hubo cosas que fueron complicadas y después uno de sus miembros, quizás el redactor, recorrió varios foros internacionales defendiendo su posición y peleándose con todo el mundo. Entonces yo creo que hubo mucho de razonamiento, de miseria humana en este tema, ¿no? Es decir, lamentablemente esta es una resolución de supervisión mucho más razonable, mucho más fundada, mucho más seria, y acá ya estaba las miserias de los seres humanos, los enojos, las molestias, pero realmente creo que viene por ese lado. Creo que es una etapa ya media superada, ¿no? Porque incluso el tema de la desaparición forzada ya es prácticamente un tema histórico, es para estos delitos nada más. Si nosotros dijéramos es un delito de ejecución continuada, se acabó el problema, eso pasa a ser una discusión histórica, porque de aquí en adelante ya esa discusión no es posible. Pero bueno. Perfecto. Muy bien. Claudia. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? A mí me parece lo mismo en cuanto al tono. Me parece que, no sé, capaz que un poco por conocimiento de la institución internamente, pero creo que puede haber tenido algo que ver también la creación de la Fiscalía Especializada, que calmó mucho también los ánimos de todas las distintas asociaciones de víctimas, porque tienen un único lugar con un único criterio y que además ha avanzado bastante, por lo menos en los pedidos de procesamiento, más allá de lo que hasta ahora haya resultado en sentencia, ¿no? Me parece que eso también forma parte de una mejor evaluación, quizás que no está dicha, pero que tiene que ver con cómo están viendo el panorama del cumplimiento aquí. Es una opinión. Ahora, respecto del informe en sí sobre el tema de capacitación, yo realmente leo que dice que es un cumplimiento parcial, entiendo que hasta el propio país admite que es un cumplimiento parcial, pero en cuanto a los tres grandes grupos, digamos, de pretendidos formados o capacitados, que son los jueces, los fiscales, los defensores, el tema es que también tenemos un número finito de capacitados, digamos, y yo creo que los esfuerzos por capacitar en esa área están como declinando. Es decir, el CEJU tiene una buena posibilidad en los que van a ingresar a la carrera y eso me parece fundamental. No es lo mismo el Ministerio Público, que no tiene capacitación previa. Y entonces esa capacitación que se nos da a todos los fiscales, bueno, todos ya la hemos recibido alguna vez, nadie se anota todos los años para ver en esa formación permanente qué más hay, y eso hace que todo el sistema decaiga. Por tanto, no va a haber más presupuesto para eso, no lo creo. No creo que haya demasiada más articulación, como decía usted, profesor, en cuanto a la articulación de las distintas academias. Sí, en la academia puede ser, a nivel de los grupos a formar, desconozco que allí vaya a haber otro gran impulso. Me parece que no se va a hacer más que aquello de todos los años llamar a un curso, un cursito, que van los que quieren, que al principio se obligaba, ahora ya no se obliga. No sé, creo que la sentencia en sí de cumplimiento está reflejando una realidad que no creo que vaya en ese aspecto, por más que parezca lo más fácilmente solucionable, como decía Esteban, no es tan así. Es fácil poner dinero, poner capacitadores, pero tenemos siempre el mismo núcleo que va a escuchar, gente grande, que ya tiene su formación jurídica, política e ideológica, y que no es tan permeable tampoco a determinados nuevos criterios, ¿no? Eso es un parecer nomás. Quería decir eso. Muy bien.
Estamos varios, se me ocurre, pensando que tenemos una juez de larga trayectoria que nos puede ayudar a examinar el tema, como es Alicia Castro, y que se ha ocupado doctrinalmente de algunos de los aspectos que están involucrados, ¿no? Alicia, ¿querés hablar? Tenés que conectar el audio. El audio, sí. Vale. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, Sí, sí. sí. Bueno, hola a todos. Me parece interesantísima la propuesta. Estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho. A mí me parece que hay un tono deliberadamente componedor, pero también hay una marcación de pequeñas falencias, como es esta que estábamos comentando, la falta de coordinación de los cursos, la falta de un enfoque específico del tema de la búsqueda de los restos, el hecho de que le abre una carta de crédito a la gestión de la institución, pero le pide a la institución que presente un plan de acción, etcétera, etcétera. Es decir, me parece que es componedor, coincido completamente con Martín, en que la sentencia del 2013 es una sentencia irritante y entiendo la lógica que él plantea de reactiva de un primer momento, que la verdad que comparto plenamente. Esta sentencia, este informe es como componedor, pero no es que perdona todo, porque me parece que también le deja algunas notitas a la Suprema Corte, y yo creo que tú querías que yo fuese más bien para ese lado, ¿no? Le deja algunas notitas a la Suprema Corte que no estaría mal que las tomara en cuenta. Lo cierto es que la posición de la Suprema Corte, en realidad, a mí me parece que cuando la Corte Interamericana dice que efectivamente hay coincidencia en que la ley de caducidad no es un obstáculo, está como avalando algo, pero en realidad si nosotros nos fijamos, el obstáculo en este momento es el que viene en el renglón de abajo del mismo párrafo del fallo del caso Hellman, que es el que habla de que no habrá amnistía, pero no habrá prescripción. Y el tema ahora álgido de la Corte pasa por la prescripción, que ya se planteó en el 2013 y que está todavía en estado de discordia, porque yo la otra vez escribí algo sobre esto, digo, porque me parecía una cosa que había que tratar de aportar algún tipo de argumentos, o por lo menos resumir y analizar argumentos, porque verdaderamente me parece que es un problema complicado. Y ahora la integración de la Corte cambió bastante desde el 2013, no sabemos cuáles son yo por lo menos no sé cuál es la posición de los dos miembros más recientes, sé hasta la entrada de Minbiel, y ahí estaba la cosa todavía, digamos, declarando la inconstitucionalidad de la ley 18.331, que es una manera de rechazar la imprescriptibilidad, según me parece a mí. No quiero abusar de la palabra, quiero decir que solo chiquitito, que lo de la desaparición forzada como delito permanente parece dificilísimo de cuestionar, pero ya la planteó Van Rompuy en una sentencia que es la 150 del 2011, y me parece que sobre ese punto como que no ha habido otras sentencias que lo aborden de una manera discrepante. No sé, quedó ahí abierta la discusión. A mí me parece que la sentencia el informe tiene un montón de temas realmente interesantes. Gracias. Gracias a ti. Bienvenida, Yanela.
Hola, ¿cómo están? ¿Y tú? Bien, 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 un gusto verlos. Igualmente, igualmente. igualmente. Eh, tenemos a Emanuel y a Martín Guerra que estamos ansiosos por conocer sus opiniones. Si me permiten, si Martín Adelante. me dejas arrancar primero. Acá una de las... a Perdón, ver, pero estaba Estefanía con la mano levantada, capaz que ella quiere perdón, hablar Estefanía, primero. pensé que era un saludo. Dale, Ah, dale, no me todo di tuyo, cuenta. Estefanía, porfa. No, adelante vos, Emanuel, primero. Lo mío puede esperar, por favor. De verdad, me siento penado. Gritado. Decí lo que tengas que decir, es tu lugar, te No, corresponde. respecto de la resolución de supervisión, que coincido con varios de los comentarios, en realidad resaltar por el lado de lo que es específico en el caso Hellman, sí el cambio de tonalidad de la Corte hacia la comunicación con el Poder Judicial Interno, lo que tiene que ver con el diálogo, ¿no?, entre cortes, sí hace una referencia a que en la parte que mencionan Zabal Zagaray en el 365 en una nota al pie nomás, y ahí el Estado como para plantear que el tema de la ley de caducidad no está haciendo un impedimento, hace mención, por lo menos en lo que plantea la resolución de supervisión de cumplimiento, solamente a esa sentencia bueno, está. Pero luego, en lo que tiene que ver en relación a los puntos resolutivos, se considera para seguir supervisando eso. Entonces, más allá y esto hablándole un poco más en lo que es la evaluación de lo que es la supervisión en sí mismo y el cumplimiento, que es una de las críticas que se hacen en lo que es la compliance de las sentencias internacionales, de cómo es efectivamente una supervisión que sea eficiente cuando estamos evaluando las diferentes como cantidades de cumplimiento en relación a obligaciones internacionales. Por ejemplo, tenemos como que, si vemos las últimas resoluciones de supervisión de cumplimiento de la Corte, que fueron las primeras documentos de la Corte que empezaron a ser más cortos y más amigables, de menos de 25 páginas, fueron la unidad de supervisión de cumplimiento, ¿no? Que no existe hace tanto tiempo tampoco en la Corte. Lo que se plantean son como 3 niveles, como un cumplimiento total que se da muy poco en el caso de lo que son las sentencias de la Corte Interamericana, porque muchas de las obligaciones son estructurales, un cumplimiento parcial que tiene como dos posibles soluciones. Un cumplimiento parcial que dicen, bueno, se sigue supervisando, y un cumplimiento parcial que queda como en el cumplimiento parcial y no más, y luego un incumplimiento de lo que se tiene que seguir realizando. Pero incluso en la forma de la redacción de la supervisión se nota ese cambio desde la Corte. Y era eso que quería plantear. Que también eso no es menor, perdón, en lo que tiene que ver los índices de cumplimiento y si evaluamos hasta dónde existe una no sé cómo, lo que planteábamos la discusión anterior, ¿no? Hasta dónde el cumplimiento por parte de los estados. Entonces, en ese sentido, para poder medir lo que es los índices de cumplimiento, si nosotros medimos lo que son las resoluciones del Comité de Ministros del Tribunal Europeo, es muy diferente la forma de reacción que lo que es la supervisión de cumplimiento de la Corte Interamericana para eso. Por eso los porcentajes de cumplimiento estamos hablando que en la Interamericana es de un 30% y en el Tribunal Europeo es de un 75%. Entonces, es como que, bueno, cumplen mucho más los estados, sí, pero también tiene que ver cómo fue que se fue planteada la evaluación de ese cumplimiento efectivamente. No sé si, capaz que fue muy rápido, pero era eso. Estupendo, muy bien. Si se me permite, en realidad ahí, me quedo con ese planteo de qué porcentaje de las sentencias regulan un incumplimiento que tiene que ver con una cuestión estructural, ¿no? Entonces, que lo vuelve, de cierta manera, mucho más dificultoso para lograr llegar al cumplimiento. Eso lo pongo arriba de la mesa. En realidad, una de las cuestiones de lo que más me llamó la atención, o me rechinó, es esta ligera crítica, o me parece ese señalamiento un poco cuestionador que hace la Corte Interamericana respecto de, bueno, cuidado con el uso abusivo de los recursos o los medios de casación, es como una especie de cinchón de oreja también para la Corte en cuanto a la admisión de estos recursos y colateralmente para los defensores en el caso de las defensas de los procesados en cuanto a delitos de desapariciones forzadas o delitos de lesa humanidad.
en este caso porque me considero un defensor de tener el día ante el tribunal, ¿no? Y de agotar todas las instancias procesales posibles y que se me habiliten a los efectos de la defensa del interés del cliente o del derecho en sí mismo. Pero me llamó un poco la atención, no sé si se apuntó a hacer un ligero cinchón de orejas al uso abusivo. Efectivamente siempre hay abuso de derecho, no podemos desconocerlo, pero no me parece, desajustado, no me parece excesivo disponer de un recurso de casación y utilizarlo, ¿no? Y en ese caso, justamente cuando la ley que crea fiscalía, en el caso de las inconstitucionalidades, bueno, hay mérito para cuestionarla, es más una cuestión. O sea, en ese caso me parece que está el control de constitucionalidad, está establecido y viene la Corte Interamericana con el cabalcito y corta el cable de la bomba. Entonces desactiva el control de constitucionalidad y pasa a ella a evaluar si realmente hay mérito o no hay mérito para eso. O por lo menos lo pretende, no sé, me rechinó. Eso es una de las cuestiones. Después, en cuanto a todo lo demás, comparto lo que dice la Corte. 7 años han pasado, más de 7 años, ya casi, y lo que falta es una coordinación de políticas para poder llevar a cabo el cumplimiento, en su gran mayoría. Parece que falta una idea clara y una política para poder alinear todos los recursos del Estado que hay. Pero bueno, dejo los comentarios. Son las cuestiones que me llamaron la atención, más que nada desde el punto de vista procesal. Ahí no sé, tal vez lo malinterpreté, pero me llegó a molestar un poco, nada más. Gracias. Martín Guerra. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Se tal? me escucha bien? Perfecto. Por las dudas. Bueno, no, en definitiva yo comparto básicamente todo lo que se ha manifestado ahora. Me surgió en función de la participación de la doctora Castro una duda de cuál era el criterio actual con respecto a la ley 18.831, y en la última sentencia que pude encontrar es del 30 de julio del 2020, y en ella efectivamente se hizo lugar a la excepción de inconstitucionalidad, básicamente fallando entonces que los delitos de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad son prescriptibles con la discordia de la doctora Minbiel, pero lo que denota que en definitiva los ministros Tosi y Sosa están, digamos, en favor de la prescriptibilidad. Y como único comentario, me pareció muy interesante lo que había manejado Martín sobre llegar al punto de que esto es una discusión histórica, y creo que en parte lo es. Ahora, creo que también es muy acertado hablar de que la Corte Interamericana tuvo un criterio ponderado, prudente, si se quiere, pero también es verdad que, creo al menos, la Corte Interamericana también fue muy hábil en pasarle ahora la pelota, por decirlo de alguna forma, en forma muy coloquial, pasarle la pelota a la Suprema Corte de Justicia, porque es la Suprema Corte de Justicia la que ahora tendría que, un poco, tal vez, revisar su criterio, porque hasta el día de hoy está aplicando el criterio de que estas son cuestiones prescriptibles, pero que hasta ahora no han prescripto porque durante un determinado periodo no era posible iniciar justamente la acción penal. Pero eso significa que el plazo de prescripción, perdón, estaría corriendo, y eventualmente en el futuro podría llegar a haber una declaratoria de prescripción, y eso sería un problema futuro que evidentemente creo que fue muy inteligente de parte de la Corte Interamericana sostener que, más allá de que hasta ahora la ley de caducidad no es un impedimento, en definitiva lo ordenado por la sentencia en el caso Hellman no ha sido cumplido hasta ahora. No sé si estarán de acuerdo, capaz que es un error lo que estoy diciendo. A ver, no, perdón, ¿hay alguien que le haya pedido la palabra? No.
No, Martín, no creo que sea un error para nada lo que está diciendo. A mí lo que me da la impresión también, y acá estoy leyendo entre líneas la sentencia. Cuando uno lee entre líneas hay un fuerte impulso de la subjetividad y una cantidad de elementos. También me da la impresión respecto al caso Hellman que la Corte Interamericana está diciendo, señores, el camino que hay que transitar es esto, una investigación en serio, bien estructurada, con pasos, con etapas que se tienen que ir quemando, y bueno, la obligación de investigar, la evolución de encontrar los restos de la madre de Macarena Hellman, es una obligación de medios. Nadie puede pretender que Uruguay incumple por no cumplir, porque no aparezcan los restos. Lo que la Corte me parece que está diciéndole a Uruguay es, señores, hagan una investigación en serio, que se pueda procesar, que se pueda evaluar en la seriedad, y después, no sé, capaz que se encuentran los restos, ojalá sea así, y si no, posiblemente se llegue a la imposibilidad. O sea, en líneas generales estoy de acuerdo. A mí me parece que esta es una sentencia, insisto, que apunta a cerrar el tema, porque el paso del tiempo está cerrando los casos, y ya se va cerrando solo todo este tema. El tema de la prescripción, no me parece que hoy a esta altura sea un tema muy relevante, porque es solamente para estos casos. Si miramos al futuro ya no hay discusión posible sobre todo esto, ¿no? Pero no sé, me da la impresión de que es así, ¿no? Es muy difícil porque es muy subjetivo la interpretación entre líneas de la sentencia, de la resolución. Sí, yo quería decir algo, Eduardo. Adelante. No, que en consonancia un poco con lo que viene diciendo Martín, a mí me parece que una de las preocupaciones de la resolución es el tema de la búsqueda de los restos, ¿no? Y en ese sentido me parece que a los efectos de la Corte, todo lo que ocurrió con el grupo Verdad y Justicia, su disolución, el traspaso de las competencias para la institución de derechos humanos, refleja un énfasis en pedirle informes y respuestas a la institución de derechos humanos, porque sí, de acuerdo con que la búsqueda de los restos y el hallazgo, bueno, se enmarcan en una obligación de medios, pero es como que la preocupación es que el Estado se lo tome tal vez más en serio, o dedique más recursos a ello, y por eso es que creo que va el énfasis a la institución de derechos humanos a que brinde una respuesta, ¿no? Porque lo de la disolución del Grupo de Verdad y Justicia, me imagino que habrá causado alguna preocupación, porque es como decir, bueno, y entonces ahora qué va a pasar, ¿no? Yo creo que una de las preocupaciones, repito, es el tema de insistir con la búsqueda de los restos para que se pueda llegar a la mayor cantidad posible. Es muy magro el resultado, me parece. Era eso. Bien. ¿Alguno de los que todavía no habló quiere hacerlo? Yo quiero hablar para saludar a todos y decirles feliz año a todos y bueno, me sumo a la conversación, recién me sumo a la conversación. Muy bien, bienvenida, Miriam. Muchas gracias. Alicia Castro me parece que quiere hablar, ¿o no? Sí, pero no, ¿ahora sí? ¿Sí? No, quería hacer una pequeña referencia a lo que se dijo sobre la parte procesal. Yo creo que me parece haber leído en el informe que, capaz que lo interprete mal, pero me parece que de lo que se queja es de que es el reiterado planteo de recursos de inconstitucionalidad de la ley, uno tras otro, de encausados en una misma causa, que en vez de venir y tratarse en conjunto o en los otros remitirse a lo que ya se dijo en esa causa para otro de los litigantes, porque los argumentos son los mismos, se vuelve a dar todo el trámite. Entonces, pareciera, por lo menos lo que yo interpreté, es que hay como un reproche a prestarse a lo que nosotros llamamos chicana y la Corte no llama, maniobras dilatorias de los imputados
que realmente no tienen un planteo diferente de la que acaba de resolverse. Y la Corte es muy dada a aplicar, a resolver ese tipo de cuestiones, ¿no? En este caso me refiero. Las cuestiones reiterativas mediante el tema de la remisión a la disposición anterior, o sea, las rechaza liminarmente, cosa que acá no hace. Es decir, y no parece que lo haga por una razón garantista, sino más bien que da la impresión de estar dando posibilidades a las jugadas dilatorias. Pero reconozco que es algo que me molesta mucho y mi punto de vista está como cargado de subjetividad también. Sí, es como que le dijese, bueno, aplica tanto la resolución anticipada, aplíquelo para esto también, ¿no? Por eso sería como eso, es un pequeño rezongo. Sí, así es. A mí me parece que capaz, no sé si ahora, Eduardo, pero podría ser interesante hacer una reflexión entre todos, un intercambio de ideas sobre, yo diría, desde, no sé, desde 2009 hasta ahora, cuáles son los cambios que ha habido en Uruguay en esta materia de derechos humanos, vinculación con la Corte Interamericana, control de convencionalidad o demás. Porque a mí me parece que el balance general, si yo dejo de ver los árboles y trato de ver el bosque, es altamente positivo para Uruguay. Yo estoy bastante satisfecho con esto. En el 2009 tuvimos la sentencia 365, que fue una revolución, fue una explosión que dejó un cráter que atravesó Uruguay. Después vino la sentencia de la Corte Interamericana, que fue otra explosión. Después vino la de 2013. Creo que ahí empiezan a aparecer. Yo creo que la mitad de lo que dice aquella sentencia 20 de 2013, hoy no hay juez uruguayo que lo vuelva a repetir. Creo que han habido avances importantes sobre la eficacia de la sentencia y demás. Incluso hay algunos elementos extrajurídicos. Cuando Domenech, el senador Domenech, planteó el resurgimiento de la ley de caducidad, se le contestó que no se podía incumplir con la sentencia de la Corte Interamericana y el tema se murió. Si esto hubiera sido en el 2011, estaríamos discutiendo y agarrándonos a golpes y a tiros por ese tema. Entonces a mí me parece que hemos evolucionado mucho en términos generales. Creo que la sentencia de 2011 se va agotando en sí misma, lamentablemente es así, no puede ser de otra forma. Las discusiones de hace unos años pasan a ser discusiones y están pasando a ser discusiones históricas. A mí lo que me preocupa es la jurisprudencia sigue siendo reacia a todos estos temas. En materia penal, tribunales de apelaciones en penal, salvo, creo que es cuarto turno, ¿verdad? Los otros penales tienen una jurisprudencia que no se entiende. Yo no puedo entender cuáles son los argumentos o cómo se paran frente a la mayoría de estos temas. Y vinculado con esto tenemos el tema de que realmente que reten a Uruguay por no haber hecho curso de capacitación, eso es una vergüenza. Habría que haber la gente que tendría que haber cumplido con que estuvieron haciendo y de repente hasta sancionarlos. No puede ser que Uruguay se exponga a esto. Eso era lo primero que había que haber cumplido. En fin, es eso. Perfecto. Gianella levantó la mano. Sí, levanté la mano a propósito de lo que decía Alicia sobre la inconstitucionalidad de la 18.831, y que un poco tiene que ver también con esto que mencionaba Martín, de que habría que hurgar un poco y hacer un poco una reconstrucción de cómo ha sido recibido en la jurisprudencia uruguaya el tema de los derechos humanos, o en otras palabras, cómo la dogmática de los derechos humanos ha sido incorporada a la argumentación en la justificación de las decisiones judiciales, que creo que efectivamente ha sido más incorporada de lo que efectivamente se reconoce.
Yo lo que tengo, porque en mi tesis estoy trabajando justamente sobre las leyes interpretativas y el caso de la impunidad es el caso sobre el que estoy trabajando con más detalle, tengo contadas casi todas las sentencias de la Corte a propósito de la 18.831 y cómo era la relación de los votos de la Corte según la composición hasta 2019. Todavía no tengo el dato de la cantidad de sentencias de 2020. 2020 todavía no lo tengo relevado entero, pero en 2013 era inconstitucional 4-1, en 2014 y 2015 era inconstitucional 3-2, solo en 2016 fue constitucional 3-2, o sea, cuando Pérez Manrique logró la mayoría, pero la logró 3-2, ¿no? O sea, nunca fue más de 3. En 2017 y 2018 volvió a ser inconstitucional 3-2 y en 2019 volvió a la inconstitucional 4-1 y sigue ahora 4-1 inconstitucional. Es decir, nunca hubo ni unanimidad ni 4-1 por la constitucionalidad. Y un poco, yo creo que ahí hubo una interpretación política equivocada, que me parece que cuando salió la sentencia Hellman en febrero del 2011, aquella cosa de que el Poder Legislativo tenía que hacer algo, bueno, fue un poco eso, de que lo que tenía que hacer el Poder Legislativo probablemente no era nada. Y bueno, y entonces esto que se hizo finalmente, no sé si ayudó o no ayudó. Lo cierto es que demoró lo que podía haber ido más rápido. Y finalmente termina dependiendo del convencimiento respecto del derecho penal internacional, del convencimiento respecto del estatuto de los delitos de lesa humanidad que puedan tener los integrantes de la Suprema Corte, o la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte, que la verdad que en estos últimos años ha tenido una rotación impresionante, y eso ha hecho que el voto de algunas discordias haya pasado a ser el texto de la sentencia en un año, de un año para otro, y es muy interesante de analizar. Pero lo que finalmente me refiero es que a mí me parece que es interesante para estudiar, y de eso es lo que más o menos me ocupo en la tesis, es que aquel argumento que aparecía en la 365 de la Corte, y que después aparece en Hellman respecto de la esfera de lo indecidible, y de que el Estado uruguayo, a través de su cuerpo electoral, había incurrido en responsabilidad internacional porque había tomado una decisión que en definitiva era de la esfera de lo indecidible, porque estaba fuera del alcance de las mayorías o fuera de la disposición de las mayorías. En definitiva, está siendo ahora tomado por mayoría en la Corte, 3-2, 2-3, 4-1, qué sé yo, pero nunca una unanimidad respecto del mismo asunto que el cuerpo electoral decidió también por mayoría. Y creo que ahí, con Waldron en la mano, tengo ahí un argumento para complicarle la vida a la Corte Interamericana. Pero bueno, lo cierto es que lo que decía Alicia con relación a la integración de la Corte y cómo ha cambiado la opinión respecto de la constitucionalidad de esa ley, es que, salvo en el 2016,
después siempre ha sido inconstitucional. Y todo parece indicar que lo va a seguir siendo. Así que el seguimiento de la sentencia Hellman, desde ese punto de vista, va a estar complicado. Muy bien. Gracias, Yanela. Diego Gamarra pidió la palabra. Levantó la mano. Sí. No, lo primero que quería apuntar, bueno, es adherir a que el tono más conciliador y en clave de diálogo, digamos, me parece bienvenido, ¿no? Eso digo, por supuesto me parece que es un avance. En buena medida acá también de las críticas que estamos desde una extensión a la internacional de la objeción democrática también se vienen dando y a una posición también de los estados de mirar con cierto recelo a la Corte Interamericana. De la mano de eso, me parece que el cerrar únicamente en medidas jurídicas y obligaciones que suponen un cumplimiento y de alguna manera impedir el camino de soluciones políticas, que es lo que pasa cuando toma una última palabra con la fuerza de la toma la Corte Interamericana, al final termina siendo contraproducente, porque esta discusión sobre la prescriptibilidad o no, más allá de posiciones y convicciones muy hondas acerca de temas, si la prescripción o no de los delitos tiene una posición especial en términos liberales, en fin, creo que lo que está detrás de eso es, hemos hecho un esfuerzo por muchísimos caminos, por investigar ya de un tiempo a esta parte, a esta altura más de una década, con gobiernos de diferentes signos y demás, y llega un punto en el que no logramos avanzar. Las pocas personas que tienen esta información, que es lo que está sobre la mesa, ¿de qué manera las podemos convencer? Y creo que la Corte, cuando maneja la prescripción y además está diciendo, bueno, quizás si le muestro que no lo voy a sancionar, hay alguna posibilidad más de que eso avance en un sentido. No digo que eso sea correcto, digo ese tipo de reflexiones, digamos, políticas y que permiten un diálogo y que desde eventualmente las ramas del gobierno más frontalmente políticas se busquen soluciones, es un camino posible que llega un momento en que la encrucijada, yo creo que hay un poco al final de resignación ya a esta altura. Y bueno, en esta instancia yo creo un giro político es lo último que queda y no veo que haya demasiado espacio para eso. La flexibilidad donde se maneja la sentencia de la Corte, por lo menos, es más amigable con ese tipo de respuesta. Y después lo otro que marcan, que también me llamó la atención, no es central y es mucho más importante, digamos, todos los aspectos que ya vienen resaltando y que no voy a reiterar, es que cuando plantea este tema de las discusiones sobre la prescriptibilidad o no, lo primero que dice acá hay un problema de seguridad jurídica, porque no estamos seguros de si prescribe o no prescribe y han habido decisiones en un sentido o en el otro. Y lo plantea como un problema de seguridad jurídica. Por supuesto lo que quiere decir es que le molesta la tesis de la prescriptibilidad, pero lo presenta como tema de seguridad jurídica. Y eso creo que tiene un poco una cierta conexión con lo que apuntaba Yanela. Este relato que nos parece natural, de que en pocos años ha cambiado para un lado, para otro, más en un sentido o en otro, claramente el tema del diseño me parece que es una cosa que no debería funcionar de esa manera. Y una de las quizás uno de los aspectos que cuando discutimos mucho sobre mecanismos de designación de magistrados no tenemos en cuenta, es de que terminamos, en la práctica constitucional, terminamos designando siempre a jueces al final de la carrera que cesan al año, a los 2 años, y eso genera una rotación que castiga mucho la predictibilidad del derecho, ¿no? Y que lleva a cosas insólitas. A mí me da la sensación de que un poco también eso le llamó la atención a la Corte al plantear ante todo un problema de seguridad jurídica cuando lo que le interesaba en realidad era la cuestión de la prescriptibilidad o no. En fin, de momento es eso. Muy bien. ¿Puedo hacerle una pregunta a Diego? Sí, por supuesto, Martín. Ahora, Diego, ¿a ti no te parece que esta resolución
empieza a cerrar el tema Hellman junto con el paso del tiempo. En definitiva, ¿qué nos está diciendo la Corte Interamericana? Primero, ya no discute más el tema de la prescripción, simplemente nos dice, no, pará, los delitos continuados no prescribieron, lo cual parece ser bastante lógico, ¿verdad? O sea que tampoco es un tema que genere mucha fricción. Después, el tema de las investigaciones nos dice, señores, hagan una investigación seria, con etapas prefijadas que puedan ser evaluadas, una investigación seria, sincera, a ver hasta dónde llegamos. Por ahora han sido impulsos de buena onda, vamos a hacer esto, vamos a excavar acá. Lo que está pidiendo es que esto se haga en serio. Y me parece que vamos a un cierre de esto, ¿no? Y la mayoría de las discusiones pasan a ser discusiones históricas. El tema de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad solamente tiene importancia para esta sentencia, hacia el futuro no tiene ninguna importancia. Y lo que sí repito que me choca muchísimo que la Corte esté retando a Uruguay por no hacer cursos de capacitación. Eso me parece injustificable. Y yo no sé si puedo agregar algo más, Eduardo, sobre lo que dijo Gianella. Sí, por supuesto. Gianella, tú mencionaste, muy interesante, todo el detalle de la evolución de la jurisprudencia. Ahora también, nosotros focalizamos, cuando hablamos de la ley 18.831, focalizamos mucho en la Suprema Corte, pero también hay que focalizar y hay que asumir responsabilidades de los que aprobaron la ley 18.831. Cuando se empezó a discutir esto, que en realidad se estaba discutiendo desde antes de la sentencia de la Corte Interamericana, hubo dos posiciones que se plantearon. Básicamente, voy a nombrar a uno de cada lado. Uno, Alberto Pérez Pérez, decía, la sentencia Hellman requiere de una ley, hay que dictar una ley para hacerla operativa. Y un modesto servidor que dijo, no se precisa ninguna ley, hay que cumplir con la sentencia. Si se aprueba la ley, van a haber chicana, va a ser todo un caos y vaya a saber uno lo que llega a declarar la Corte. Y bueno, lamentablemente la realidad solucionó la disputa. La ley 18.831, claro, estoy hablando ahora con las cartas a la vista, nunca debió haberse dictado. Hoy la Corte declara la inconstitucionalidad de la ley y eso no es obstáculo para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, cuidado, porque le caemos mucho a la Suprema Corte de Justicia, pero cuidado, esta ley no se debió haber dictado nunca y se hubiera ahorrado una cantidad de discusiones y de problemas. Yo escribí lo mismo que vos, lo que pasa que a mí no me entrevistan en la tele. Yo escribí lo mismo que vos. Yo escribí lo mismo que vos y nadie se enteró. Bueno, pero tú fuiste a comisiones legislativas. Yo no, le pero dije Alberto no me habló más. Le dije a un legislador del Frente Amplio, ¿puedo hablar con usted? Salimos y le dije, es una locura, es a favor de los que están siendo investigados, no pueden aprobar esta ley. Y bueno, ¿me permiten? Tampoco me debe querer. ¿Permiten? Sí, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo andás? Perdón por la tardanza. Adelante. Che, no, había, sobre el tema este, ¿te acordás, Martín, que habían tres posiciones en realidad? Una la que pedía ley, otra la que decía que había que dictar un acto administrativo de revocación, que era la tuya, y otra que decía que el juez tenía que cumplir el fallo Hellman sin ningún tipo de necesidad del dictado de ningún acto jurídico, ni administrativo ni legislativo. ¿No era así? A ver, mi posición, que fue en el diario El País, no fue una posición que esté escrita en ningún lado, yo lo que dije es que no se precisaba la ley y que incluso si querían derogar, alcanzaba con revocar las resoluciones de ejecución. No es que haya dos, que haya tres, había dos con ese matiz que es cierto, yo sostuve eso. El dictado de ese acto administrativo dio lugar a una cantidad de problemas, porque había gente que decía, bueno, pero estaba todo el tema de los derechos adquiridos y de, en fin, fue... yo creo que fuera al TCA, no me acuerdo. Alguien me había comentado que fuera al TCA por esos actos administrativos. Puede ser. Lo que pasa es que, bueno, por lo menos no había efecto suspensivo, como con las inconstitucionalidades, ¿no? Claro. Pero es cierto, sí, es cierto. A la Corte Interamericana le encantó el decreto. Lo pone de manifiesto, ¿sí? ¿No? Lo pone de manifiesto claramente. El legislativo cumplió con la ley, el ejecutivo con el decreto, incumple el Poder Judicial. Claro, esa es la síntesis de mi lectura. Con indicadores donde hay una medida, parece que no hacer nada es difícil de vender como medida. Sí. Llena el ojo, pero es verdad que no tenía sentido.
Sí, no, y además el Poder Judicial se enterró con aquellas declaraciones de la muralla y todo eso, fueron declaraciones muy, muy infelices que en todos los informes de la sociedad civil y demás a la Corte Interamericana le llegaban. Ahora, una consulta, Martín. Eso de darle el cierre, ¿es conciliable con decirle a alguien investigue seriamente? Es decir, por lo contrario, ¿qué te está diciendo? El que te dice, se te para y te dice, mire, he observado lo que usted ha hecho, investigue seriamente. ¿Qué te está diciendo entre líneas? No investigaste. Que tu actividad hasta ahora ha sido deficitaria, por lo menos. ¿No? Sí, no ha sido muy profesional, digamos. A ver, la sentencia Hellman, según yo recuerdo, expresamente habla de que la obligación de investigar es una obligación de medios. Por supuesto. Bueno, pero la obligación de medios requiere seriedad y profesionalidad en las investigaciones, que parece que para la Corte Interamericana eso no ha existido. Exactamente. Eso me da a pensar, la verdad que me da a pensar que es al revés, de que lo que está pidiendo es que se empiece en serio. Sí, insisto, quien te dice investigar seriamente te está diciendo entre líneas que no ha sido serio, que no te tomaste el asunto como lo debías haber tomado. Y no, estoy de acuerdo. Hay un palazo, pero después te marca el camino, ¿no? Está bien, eso sí. Miriam Mora pide la palabra. Sí, un poco reafirmar lo que decía Daniel, que a mí me pasó lo mismo. Me encantaría pensar que la Corte está diciendo pongámosle punto final, pero diciendo la parte resolutiva, ¿no? Ella en realidad declara de conformidad, bueno, dice conducir y llevar a término eficazmente la investigación de los hechos del presente caso, y después los verbos que utiliza, ¿no? Garantizar que la ley de caducidad, implementar, o sea, tampoco, o sea, busco dónde estaría el punto final y no me doy cuenta. Me encantaría pensar que así es, pero pienso de lo contrario. Me parece que no, que en realidad como que no se da por satisfecha, que le faltan cuestiones que Uruguay aún le quedan por resolver. Y bueno, sí, eso que decía Martín lo comparto, de que es una vergüenza que nos digan hagan cursos, implementen cursos, formen a sus jueces, eso me parece. También otra cosa, creo que cuando se dictó en el 2011 no estaba el Instituto de Derechos Humanos, ¿no? Que quizás también es un elemento nuevo que se agrega acá. No estoy muy segura de eso, pero está. No sé, me encantaría saber cuál es el punto final, Martín, que tú, no sé, dónde lo encontrás bien en el sentido de la parte resolutiva de la resolución. No está ahí, está ahí. Perdóname, me están interrumpiendo. No me repetís. Mil perdones, ¿no? Miriam, por favor. No, nada. Yo lo que comentaba era eso, que un poco en la misma tesitura de Daniel, me encantaría pensar que la Corte quiere poner un punto final, como darse por satisfecha el cumplimiento de las decisiones que tomó Uruguay, pero a la vez veo de que en realidad hay que declarar, conducir, llevar a... O sea, lo que pide es que se siga investigando, que haya una investigación eficaz, que no entiendo cómo se va a llegar porque faltan datos, faltan cuestiones que todavía no se conocen, y utiliza verbos como garantizar, implementar, mantener abierto el procedimiento de supervisión, conducir, continuar, todo eso que me da la sensación de que en realidad no hay un punto final. Entonces la pregunta que yo te hacía es, ¿dónde vos ves que esto, bueno, acá está diciendo, bueno, yo les digo esto, pero acá estamos llegando al final de esta situación? No, a ver, indudablemente la Corte, si le preguntamos a cada uno de los miembros, el punto final de la Corte sería que aparezcan todos los restos de los desaparecidos y que todas las investigaciones sobre estos hechos permitan llegar a la claridad y a la certeza absoluta. Lo que pasa es que el tiempo va pasando y también el tiempo juega en este tema. Y creo que lo que está diciendo es una obligación de medios, por lo menos
para cerrar esto tienen que hacerlo en serio. Hasta ahora se ha hecho con buena voluntad. Vamos a excavar en tal lugar. Ah, me avisaron que puede haber en tal lugar. Bueno, no, ahora lo que está diciendo es una cosa. A ver, todo este tema de las actas militares que no se conocían, eso es una falla en la investigación. ¿Cómo la investigación no revisó todo eso? ¿Cómo la intervención no se entrevistó con algunas de las personas que están presas? Es decir, no ha habido una investigación seria, perdón, seria está mal, no ha habido una investigación profesional. A mí me parece que es claro. Ahora, repito, no es que la Corte Interamericana quiera cerrar el tema. La Corte Interamericana lo querría cerrar con una cosa totalmente distinta, pero el camino conduce a eso. Te pido disculpas, Miriam, por el malentendido. No, tranquilo. Sí, yo creo que la Institución Nacional de Derechos Humanos no estaba en el 2011, no se había creado, ¿no? Perdóname, se instaló en el 2012. La ley es del 2008 y se instaló en el 2012. Claro, quizás así la Institución Nacional de Derechos Humanos ahora, bueno, tenga el papel de poder cerrar, ¿no? Hacer una nueva investigación con esto que recomienda la Corte, y bueno, y poder cerrar allí, encerrar entre comillas, ¿no? Esta investigación. Gracias, profesor. Perdón, ¿a todos les parece que, es decir, que eso es cierto? Es decir, que se manejó necesariamente con poco profesionalismo, que no se le prestó atención al tema, que se miró para el costado. Yo no lo veo tan así, la verdad. No, cuidado, que se miró para el costado no, pero que fue poco profesional no tengo ninguna duda. Lo que pasa a ver, tenías detenidas personas que habían participado en todo esto. ¿Quién lo fue a investigar? ¿Quién los interrogó? ¿Dónde están las actas? Es más, había actas donde ellos habían declarado y no las conocíamos. Nadie las conocía. A mí me parece que no miraron para el costado. Quisieron hacer las cosas bien, pero no las hicieron en forma profesional. Yo bueno, Diego, a ver. Sí. No. Dale vos. ¿Yo puedo? Sí. Sí. Yo creo que... ¿Puedo hablar, Eduardo? Sí, Yanela, por supuesto. Gracias. No, a ver, yo entiendo lo que dice Martín. A mí me parece que efectivamente hay algunas desprolijidades, que esas que señala pueden considerarse desprolijidades o pueden considerarse cuestiones poco claras y que por lo tanto en la investigación inciden. También creo que hay un problema que es un problema que me parece que tiene que ver con una forma de entender el pasado reciente, que es que se asume que la información está de un solo lado, o que la información que falta en la investigación la tienen solamente militares, policías asimilados, etcétera, y la gente que ha sido denunciada, y que el resto de la información ya ha sido recabada y está en los archivos de familiares, en las declaraciones que se han dado en los juzgados, etcétera. Y yo pienso que falta mucha información que no se encuentra en los archivos y que no está disponible para las investigaciones y que no la tienen ni los denunciados, ni los presos, ni los que están ahí en las actas. Pero creo que eso es una deformación de la forma de pensar el pasado reciente y la forma de entenderlo, y por lo tanto la forma de abordar la reconstrucción y la investigación de los hechos. Después creo también que la forma de resolver la cuestión de la impunidad, digamos, a través exclusivamente de la investigación penal, es otra forma de retasear la reconstrucción de la verdad, digamos, porque el expediente no trae memoria, el expediente es el expediente. Y la memoria del caso y luego la memoria colectiva no se hace con un collar de expedientes. Y ahí tenemos un problema, me parece,
que la Corte Interamericana no lo toma en cuenta nunca, a pesar de que la memoria es una palabra que aparece todo el tiempo en todos lados. Después, la otra cosa que también me parece que tiene que ver con lo que dice Martín y que estoy de acuerdo, es que las comisiones esas que se armaron en cumplimiento del artículo 4 de la ley de caducidad, que han tenido 1000 versiones, desde aquel, ¿cómo era? El informe del secretario aquel de Ramela. ¿Cómo era que se llama? Ramela. No, el de Sanguinetti, el primero, ¿cómo era que se llamaba? Que tenía un nombre gracioso. Ramela. No, vos te tenés que acordar. El fiscal militar. No, ¿cómo era que se llamaba? Con ese. Sambucetti. Sambucetti. Ese. Era un fiscal militar. Era un fiscal militar que en pocos días. Ese, que fue y vino con un informe, una carilla y dijo, no pasó nada. Nadie tiene ni idea. Bueno, desde ese cumplimiento del artículo 4 hasta los informes de Bertolotti, hasta el informe de la Comisión para la Paz, hasta los grupos estos últimos que fue creando Presidencia, hasta esta última versión de Vázquez con curas, umbandistas y rabinos. Bueno, yo qué sé, se fueron probando diferentes cosas y fueron saliendo las cosas que se fueron probando diferentes cosas. Yo creo que las más serias, hasta las más serias, como la Comisión para la Paz, tuvieron problemas de datos falsos y de declaraciones que llevaban a caminos completamente equivocados. Después hubo cosas muy importantes, como el convenio entre la Universidad de la República y Presidencia para las excavaciones y para el trabajo en los archivos históricos, la creación de la secretaría esa para el pasado reciente, donde más o menos se estuvo tratando de organizar los archivos y trabajar como una especie de auxiliar de la justicia en la cuestión de los archivos, los archivos de inteligencia, el Archivo General de la Nación, todo eso empezó a funcionar como auxiliar de la justicia para darle pruebas e información cuando se pedía, pero es cierto que todo eso siempre se hizo con problemas muy grandes porque hay mucho grupo entreverado que tiene, digamos, relación con el archivo, que es una relación mezcla de sangre, emoción e interés político. Y bueno, y en eso yo acepto que eso que dice Martín, que hay de alguna manera un viso de falta de profesionalidad. Ahora, ¿cómo se hace con eso que desde que se terminó la dictadura hay toda esa gente que de alguna manera son titulares de los archivos, han cedido parte de los archivos o tienen en su custodia parte de los archivos, gente que no ha hablado, gente que ha hablado, gente que sabe, gente que no sabe, gente que ha mentido y sostiene las mentiras, gente que ha publicado libros que son mentiras y que han sido parte de la cosa. Es bastante difícil como que desarmar para volver a armar, ¿no? Y ahí es donde, digamos, yo creo que para no seguir hablando y darle la palabra a Diego, yo creo que la falta de profesionalismo no ha sido intencional. No, sin duda que no. Es una especie de cosa con la que se ha tenido que lidiar y tratar de, o sea, con conciencia, tratando de irla corrigiendo. Ahora, las últimas cosas de los expedientes estos de las actas de los tribunales militares, yo ahí tengo mis serias dudas.
Bien, Alicia Rodríguez pidió la palabra. Pero estaba Diego, estaba Diego antes. No hay problema, no hay problema. No, solo un pequeño aporte en base a lo que está diciendo Yanela y Martín sobre contradicciones de la actuación del Estado. No hemos mencionado también las contradicciones que ha traído el juicio en Roma del Plan Cóndor, ¿no? Yo por razones personales conozco a quien ha actuado como actora, que es Soledad Dossetti, y que ha estado en todo esto, y la verdad es que, de acuerdo con la información que me consta, porque la he leído, es decir, porque entre lo que decía el Estado y que quién apeló y quién no apeló y qué tipo de información se hizo, creo que también ahí hay una falta de profesionalismo que me impresiona. No es un tema que está absolutamente relacionado con lo que estamos hablando, no con la sentencia de la Corte, pero sí con las investigaciones de Uruguay, ¿no? En ese tema. Y creo que ahí también hay muchísimas contradicciones que algún día se entenderán por qué ocurrieron, ¿no? Porque entre lo que el abogado que en su inicio contrató Uruguay y que hizo una cantidad de investigaciones, él después empezó a encontrar puertas cerradas acá y que le costaba abrirlas y que no entendía por qué, aunque le habían nombrado interlocutores que aparentemente tenían posibilidad de abrir las puertas, se las cerraron. Y ojo que toda la sentencia final salió porque apeló él con Soledad Dossetti, pero no, porque Uruguay no quiso apelar. Apeló él porque él quiso terminar con el caso y convenció a esta joven, que era la actora, de que ella apelara. Y apeló. Y después sale la sentencia, ¿no? Creo que ahí también hay muchas contradicciones. Bien. Diego Gamarra, continúas. No, digo, en un caso de la complejidad de ¿no? Con lo que supone digamos, a nivel emocional, lo que tiene que ver con el manejo del poder en diferentes momentos y los eventuales digamos, resabios de esas relaciones. Es tremendamente difícil. Yo no diría que no es poco profesional. No imagino un caso donde estas dificultades no emerjan y donde no se generen. Es decir, capaz que se podrían haber hecho las cosas mejor, pero yo no me imagino que esto, para ponerlo en los términos que plantea la Corte, se solucione con un protocolo enorme y decir, la investigación consiste primero en revisar las actas, segundo en entrevistarse con los generales tal y tal, tercero, porque están es decir, la complejidad que mencionaba Yanela, la cantidad de contradicciones históricas, los distintos relatos, las distintas concepciones acerca de cómo hay que abordar estos problemas. Es decir, es tremendamente dificultoso. Entonces, en ese sentido, no sé qué mucho más se puede hacer que asignar recursos y asignar personas bien intencionadas a que se ocupen, que creo que es un poco lo que se hizo. Alicia Castro. Conecta bien. Hola. Sí, no, estaba siguiendo con particular interés las reflexiones anteriores, y lo que voy a hacer es exponer una cuestión que se me está empezando a plantear como problema, y es que si uno piensa en un historiador, piensa en alguien que busca la verdad de una manera crítica. Y si uno asume lo que dice Martín, bueno, acá habría que hacer profesionalmente una investigación de tipo histórico. Pero lo que me parece que es el obstáculo más grande es que en realidad nosotros estamos, se me ocurre y lo tiro para reflexionar, estamos como ante una disputa de la memoria. La memoria es un relato, y es un relato construido, y no tenemos un relato ni tenemos todos la misma intención de llegar a un relato que podamos considerar verdadero. Pesan tanto los intereses y pesan tanto cuestiones
subjetivas colectivas como el hecho de no querer hacerse cargo de cosas que pasaron. Alicia, quedaste sin audio. Se cortó. ¿Se mutió? Quedaste congelada. A ver, ahora. Ahora sí. A ver, ¿sí? No, Decías que no querer que hacerse cargo de... Claro, que creo que colectivamente en muchos pesa y pesa mucho el no querer hacernos cargo de que un país como nosotros nos consideramos, haya sido capaz de hacer cosas tan horribles. Entonces, eso de no tener los ojos en la nuca o de mirar para adelante, no es un invento uruguayo, ha sido, he visto, una reacción que se ha dado en muchos países cuando pasan cosas fuertemente traumáticas que se quieren olvidar, que se opta por la amnesia y se opta por sacrificar de repente a las víctimas, porque sacrificar en el sentido de no escuchar o no querer ir realmente en el sentido de una investigación, porque es demasiado pesada la carga para la sociedad. No sé, hay ejemplos después de la caída del comunismo en la Unión Soviética, en el franquismo, después de la muerte de Franco en España. Miren todo lo que demoró en empezar a hablarse de las cosas que habían pasado en el franquismo. En los países del este he leído algo sobre lo que ha pasado en Europa central y del este a la caída, cuando se va el régimen soviético, y empieza toda una cuestión de todo lo que venía pasando desde que empezó la Primera Guerra Mundial. Como que me estoy yendo por las ramas, pero lo que digo es que cada pueblo o cada grupo dentro del pueblo quiere construir una memoria que lo haga sentirse bien. Y en ese sentido, de repente no es falta de profesionalismo, sino que es falta de realmente voluntad y deseo de conocer la verdad lo más aproximadamente posible. Yo creo que hay intereses que dificultan que tengamos un relato verdadero. Intereses de unos y de otros, pero no estoy hablando de intereses en un sentido entiendo intereses socialmente comprensibles o colectivos, digamos, por decirlo en blanco y negro, la gente de familiares no quiere que se le niegue la verdad y que se niegue la justicia y que haya impunidad, pero a su vez las Fuerzas Armadas no quieren hacer, digamos, ser responsables de las cosas que pasaron. Entonces, en definitiva, y cierro, me pregunto si la dificultad no pasa por la falta de medios o por la manera que se investiga o por la dispersión de los archivos o por la falta de una metodología de tipo histórica y científica, sino más bien por una pelea por la memoria, ¿tá? Por unas memorias cruzadas, si se quiere decir de otra manera. Es una reflexión, nada más. Me quedo pensándolo, porque... ¿está? Gracias. Muy bien. Me hiciste acordar a... perdón. No, adelante. Miriam. No. En realidad, la profesora Castro, sí, una reflexión. Y yo la reflexión que ella hacía le agregaría, si no, era también pactos de silencio, ¿no? Ciertos pactos de silencio que, bueno, que ingresan a toda esta falta de conocer la verdad, ¿no? Sí, yo iba a decir que Alicia Castro me hizo acordar el tema del pacto del Cunaval. Las expresiones del general Medina. Acciones ordenadas por los mandos
de un lado. Acciones de máscara suelta, de otro lado. Sanguinetti preguntó, por ejemplo, el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Ahí hay una lógica de 1984, lógica, mal usada la palabra, ¿no? De 1984 que puede explicar varias cosas. ¿Eh? ¿Quién está hablando? ¿Eduardo? No sé quién está hablando. ¿Ahora? Ahora yo. No, pues se siente una voz atrás tuyo. Yo estuve verificando y me da la impresión que puede ser que tenga, voy a conectar, a cortarle el audio a ¿cómo es a Maceo, desactivar audio. Desactivé el audio a Maceo porque sospechaba que podía ser él. Bueno. ¿Quién continúa? Jaime no. Jaime. No, yo me estaba oyendo. Se interrumpió Jaime. Está sin audio, no sé por qué. Ya está con el adminículo en la mano, así que... A ver, ahora. Sí, perfecto. Ahora sí. No sé por qué sucede eso. Se interrumpió nuevamente, Jaime. Estaba reflexionando y escuchando con mucha atención y quisiera no reiterar cosas que se han dicho, ¿no? Pero simplemente, ya que estamos en el plano de las reflexiones, una idea que a mí me ha acompañado mucho en torno a este tipo de problemática, no solo en nuestra historia, sino en todas las cosas que tienen puntos de contacto, y es que yo tengo la impresión de que la única medicina efectiva en esta materia, en este tipo de materia, es la medicina preventiva. O sea, después de que las cosas están desatadas, es como la caja de Pandora, ¿no? Entonces después aparecen, acá se ha hablado de responsables y bueno, y si todos los que se dicen responsables son todos los que hay, y si se ha hablado de pactos, si ha habido hasta suerte de... Hay un libro de Abercorn, por ejemplo, ¿no? que habla de cómo alguna gente se juntó para salir a torturar a otra gente, ¿no? Con el argumento del nacionalismo y del agio y de la especulación y yo qué sé qué cosas, ¿no? De manera que la primera idea es esa. Hay otro concepto que simplemente son ideas, ¿no? Para pensar, que es el de la definición exacta de lo que es un delito de lesa humanidad. O sea, puede haber delitos gravísimos, puede haber delitos aberrantes, pero delito de lesa humanidad, bueno, quizás sea Ruanda, quizás sea Camboya, quizás sea el genocidio armenio, en fin, ese tipo de cosas. Yo no quiero decir que no se hayan cometido delitos de esta índole en nuestro caso. Quiero decir que me parece que no deja de ser relevante definir lo que es un delito de lesa humanidad. Otra cosa que a lo mejor, digo, esto es una hipótesis, ¿no? Yo me acuerdo, estábamos en el Palacio Legislativo quizás
no me acuerdo si conversando con Claudia en un evento académico, y ahí había salido, se había aprobado la norma que le pasaba a la Institución Nacional de Derechos Humanos, le transmitía la responsabilidad de investigar. Y yo hice una reflexión quizás maliciosa, ¿no? Y dije, ¿esto no será una manera de darle un entierro de lujo a este tema? Porque yo creo que acá había mucha gente es decir, había una tesis, yo no la estoy defendiendo, digo que es una tesis, quizás haya sido la tesis de la ley de caducidad, decir, bueno, está bien, esto ha sido espantoso, demos vuelta a la hoja, porque acá hay culpables de un tipo y de otro, y bueno, ya está, amnistiamos a esto, amnistiamos a todos. Hubo una idea original de hacer una única ley de amnistía, y eso no salió, si la memoria no me es infiel y yo no estoy mal informado, porque yo me acuerdo incluso una conversación con Martín Sturla, que habíamos sido compañeros de facultad por aquel entonces, y me dice, no, lo que pasa es que nosotros no podemos hablar de amnistía, tenemos que pensar en otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que se inventó fue esto, que tiene tantas fallas y tantos problemas y tantos inconvenientes y quizás tantas inconstitucionalidades. Yo recuerdo incluso el estudio que ha hecho Alicia al respecto, desde el punto de vista formal incluso, ¿no? Pero lo cierto es que sí había gente seguramente bien intencionada que dijo, bueno, ya está, dejemos por esto, porque desgraciadamente los muertos están muertos y no los podemos resucitar. No estoy defendiendo nada, estoy pretendiendo aportar algo más, ¿no? Si es que cabe. Y después lo que me pregunto, bueno, entonces quedó ahí esa mala pregunta, esa pregunta no malintencionada, pero ¿no será una forma de darle a esto un entierro de lujo? Porque al final, yo qué sé, porque a lo mejor al final quizás Fernández Huidobro no le interesaba investigar porque en su mecánica decía, bueno, hemos peleado una guerra y yo qué sé. No. La pregunta que me hago que no la conozco y quizás alguien sepa, ¿cómo le está yendo a la institución con esta difícil y pesada tarea, ¿no? Horrible. ¿Han habido avances? ¿No los han habido? En fin. Eso es lo que se me ocurre por ahora. Vamos a saber, Jaime, vamos a saber oficialmente en pocos días, porque la institución tiene que hacer un informe. Ajá. Entonces, el informe para la Corte, y bueno, y Uruguay después, digamos, y después los representantes de las víctimas, etcétera, tendrán la posibilidad de dar su opinión. Y la comisión, exacto. Está bien, la esperamos con mucha atención y con mucha Faltan pocos días. En eso no les puedo aportar mucho porque no desconozco, están trabajando dos de los directores en eso y desconozco los detalles de cómo están elaborando su informe, ¿no? Pero obviamente están trabajando en responder lo que les pidió la Corte Interamericana, pero desconozco, sé que la institución está trabajando de consumo con la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y está recabando informes, pero los detalles no te lo sé decir, realmente no. No. Tampoco pretendo porque posiblemente haya por ahora información reservada y es razonable. Spoileá, Nils, spoileá. Yo lo que, si me permiten, una cosa más que, a veces está bueno determinar la distancia que hay entre lo que se manifiesta desde el punto de vista, digamos, de la proclama y de la digamos, hasta literario, de la declamación, y lo que son las realidades. Yo también digo, bueno, en fin, nos han tirado las orejas porque no hicimos un par de cursos, pero si yo hiciera, le preguntara a la gente que pasa por acá por la puerta de
de mi casa, ¿a quién le importa? ¿Y cuál es la relevancia? Seguramente, y cuánto conocen del tema, seguramente muy poco. Esto no es tampoco un argumento para desmerecer nada, y acá quisiera dedicarle unos segundos a responder una cosa que Alicia Castro alguna vez se planteó, cuando ella dijo, bueno, pero el hecho de que un plebiscito, un referéndum, una consulta popular, tenga un determinado sentido, eso transforma en, creo que palabra más, palabra menos, por lo menos así lo interpreté, transforma en constitucional lo que no es constitucional. Bueno, radicalmente no transforma, o sea, de alguna manera la constitucionalidad y el control de constitucional es una actividad conservadora que trata de conservar cosas que se estiman dignas de ser conservadas. Entonces, a mí no me cambia el par de pronunciamientos populares. Si esto es inconstitucional, seguirá siendo inconstitucional, aunque al 99% de la población no le guste, así como, para hacer una comparación que no tiene mucho que ver, cuando la gente que se planteaba el tema del referéndum en torno al problema de la legalización del aborto y eso, yo decía, y esto no traten de advertir cuál es mi posición sobre el tema, que alguna vez la podré decir. Yo decía, si esto es un crimen, seguirá siendo un crimen, aunque el 99% de la población entienda que hay razones y que se justifica y que es posible, que lo que sea. Bueno, eso por el momento. Yo tengo una duda, entre muchas, ¿no? Yo estoy muy distraído, o en los medios de comunicación social del Uruguay de esto no se ha hablado. No se ha hablado. Yo no he escuchado nada, al menos. Perdón, Eduardo, tú decís de esto no se ha hablado, ¿a qué te referís? Me refiero al tema de la resolución de noviembre, conocida en diciembre, ¿verdad? No. Pues yo me acuerdo que tú me pasaste una información de Segil. Me hiciste un comentario, una información de Segil. Sí. ¿Verdad? Creo que sí. Y bueno, y yo después no he visto que alguien se ocupara del tema. Es decir, supongo que habrá sido notificado Uruguay a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Pero no ha trascendido en general. Y tampoco he encontrado alguna reacción de orden político, ¿verdad? Que podrían ser varias las posibles reacciones políticas ante esto. Cierto. Bueno, no, una duda entre tantas. Estamos llegando al límite de tiempo que nos hemos fijado, ¿verdad? Entonces, quedaríamos. Trato de confirmar para dentro de 2 semanas, martes, a la misma hora, la actividad con Sofía Sagüez, y con Estefanía también iba a participar en eso, ¿verdad? Muy bien. Y mientras esperamos el anteproyecto o proyecto de Diego Gamarra de actividades para el año 2021. ¿Cómo me embreté con eso? Bueno, un día que viniste te comprometemos. Está bien. Me consta que querrías estar siempre, pero no es posible. Segundo semestre retomamos presencialidad, todo. Hacemos asado. Bueno. Vamos a ver. Perfecto. Entonces, daríamos por final, si no quieren hacer otra consideración,
terminaríamos Perdón, aquí la sesión de hoy. Miriam. sí, yo quisiera aprovechar que están tan brillantes profesores y para aprender justamente, quisiera preguntarles cómo ustedes tratan el tema de la sentencia Hellman, si la tratan o no en los cursos, y bueno, que un poco sobre eso, porque me ha sucedido que en los congresos, siempre los profesores latinoamericanos principalmente, siempre sacan el tema, la sentencia Hellman, y me consta que tanto en Chile, Argentina, Brasil, tratan el tema de la sentencia Hellman durante el curso. Entonces, mi pregunta sería si ustedes la tratan a la sentencia y en qué parte del programa. Opinen todos los que quieran hacerlo, por favor. Martín, perdón, estás con el micrófono Martín, silenciado. estabas hablando pero con silencio. Yo la trato en varios momentos del curso y así las cabecitas de algunos exalumnos míos los pueden ver acá como están, ¿no? Totalmente tocaditos. Yo, que no doy constitucional, sino que doy teoría del derecho, lo trato cuando doy teorías de la función judicial y argumentación judicial en relación a derechos fundamentales. En el caso mío, que estoy en derechos humanos, nosotros lo tratamos cuando tratamos sentencias, o tratamos Corte Interamericana, sentencias de la Corte Interamericana, y cuando tratamos también el tema de fuentes de derecho y el relacionamiento entre las fuentes internacionales y las fuentes nacionales. Allí tomamos muy en cuenta lo que surge de la sentencia Hellman, o sea, sí, también en varias partes del curso. Genial. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando yo daba clase de grado, trataba bastante el tema en la parte de control de convencionalidad y después en casi todos los temas del curso, porque en definitiva, por la vía de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ha sido como un banco de prueba de las principales instituciones del derecho constitucional uruguayo, ¿verdad? Referéndum, etcétera, etcétera. Yo también la uso generalmente para discutir sobre la tensión entre derechos y democracia, si hay cosas indecidibles y demás. A mí, o sea, los desafío a que busquen un caso jurídicamente más interesante y complejo para tratar que este tema. No hay, ¿no? Con la ley de caducidad, primero se consideró ajustada a la Constitución, después inconstitucional, después la ley interpretativa también inconstitucional, la Corte Interamericana con un fallo, nuestra Corte enfrentándose a la Corte Interamericana, primero referéndum y después plebiscito, en el 2009 también intentando anular la ley de caducidad por vía de reforma constitucional. Está toda la mesa servida y no hay nada que no se pueda ver tratando este tema, por menos derecho político. Colocámosle por lo menos esa virtud, sirve como ejemplo para todo el curso. Yo me estaba acordando, yo no sé si la doctora Castro se acuerda, una vez que estábamos en facultad y había una sesión del Instituto de Filosofía del Derecho, y como andaba allí, fui invitado, lo cual para mí fue un honor. Y una sesión muy familiar, ¿no? Y yo terminé haciendo este comentario. Hay algo que de alguna manera no es un buen mensaje, y es que la Corte, en un determinado periodo de la historia, diga que la ley es constitucional y que después cambie su criterio, no es que no lo pueda hacer, pero de alguna manera quizás al observador
independiente, ese que de repente bajó de Marte o yo qué sé, le puede llamar la atención y quizás, en fin, no deje demasiado bien parado desde el punto de vista institucional a esas mismas instituciones, ¿no? No estoy diciendo que haya cambiado el viento en función de las circunstancias, de pronto un poco sí o de pronto no, pero lo cierto es que es un hecho objetivo, eso sucedió. Muy bien. ¿Alguna otra consideración? Nos vemos en 2 semanas entonces.